Por orden del Consejo Supervisor, el siguiente archivo describe a una entidad anómala de clase Maxur. Esta información está protegida por una clasificación de nivel 5. La divulgación de esta información de clase Maxur está estrictamente prohibida y representa una amenaza inminente hacia la Fundación SCP y sus intereses. Los individuos que accedan a este archivo deben proporcionar credenciales de seguridad de nivel 5 y ser inoculados contra los peligros meméticos AZ-109. El no hacerlo causará una eliminación memética, Carrier Omega, inmediata tras acceder a este archivo. SCP-001, el Dios Roto. Ejecutando Cognito peligro de seguridad. Signos de vida detectados. Inoculación memética verificada. Bienvenido, supervisor. Procedimientos especiales de contención. El componente inactivo del SCP-001 debe permanecer en su locación actual y está prohibida en dicha área toda navegación o buceo. El descubrimiento civil del SCP-001 debe ser suprimido y se deben utilizar amnesíacos a fines de mantener el encubrimiento. Las personas afiliadas a la Iglesia del Dios Roto que lleven a cabo intentos concretos para buscar el componente inactivo del 001 deben ser traídos a la custodia de la Fundación e interrogados. La información pertinente a SCP-001, sea física o digital, debe ser confiscada y contenida. Se espera que el componente inactivo del 001 permanezca inanimado. Sin embargo, si el SCP-001 experimenta una reanimación espontánea, todas las unidades de destacamiento móviles activas en las cercanías del sitio 27, sitio 44, sitio 90 y sitio 101 deben ser asignadas a tácticas defensivas activas. Si este incidente, actualmente designado como un incidente 001 apoteosis, ocurriera en el mundo moderno, se cree que los medios actuales de supresión de la información serían insuficientes. Es decir, es probable que el incidente 001 apoteosis resultara en un escenario de mascarada rota, y posiblemente tras el mismo, un escenario de fin del mundo. Los componentes activos restantes del SCP-001 no deben ingresar dentro de un rango de 20 kilómetros del componente inactivo del SCP-001, bajo ninguna circunstancia. El SCP-001 es una colección de objetos anómalos, que fueron anteriormente una entidad mecánica única y masiva, ensamblada por miembros de la Iglesia del Dios Roto a fines de 1942 cerca de La Paz, México. Los objetos incluyen al SCP-217, el 1139, 882 y varios componentes internos del SCP-629. Los miembros de la Iglesia combinaron los distintos objetos anómalos en un intento de restaurar a su deidad. Tras su activación, el SCP-001 supuestamente comenzó a integrar a sí mismo objetos metálicos, mientras activamente buscaba otros objetos anómalos. El SCP-001 y el incidente 001 apoteosis resultante, como consecuencia de su ensamblaje, fue la causa de cambios ambientales significativos en el oeste de México y requirió uno de los usos más generalizados de amnesíacos hasta la fecha. Los componentes activos del SCP-001 fueron trasladados a los sitios de la Fundación para su contención, mientras que el componente inactivo del 001 ha permanecido, desde entonces, en el fondo del Golfo de California, aproximadamente en las coordenadas 23.807269, -108.418369. Transcripción de la declaración del padre Jorge Castillo, agosto de 1945. Fernand fue el primero, creo. El primero que me contactó después de que encontraron el corazón. La forma en que lo describieron, el fervor que había en sus ojos, me cautivó y entonces lo supe. Supe que lo habían logrado. Fui a encontrarme con Anthony y Salvador el fin de semana después de la confirmación de mi hermana. Cuando me lo mostraron me tomó desprevenido. No era mucho más que un montón de engranajes, pistones, piezas latentes de un mecanismo de relojería y partes de metal lubricadas.
todas revolviéndose juntas, de manera obediente, sin una fuente de energía. En su interior vi el corazón, tal cual lo describieron. Este me habló, no como tú y yo hablaríamos entre nosotros, sino con imágenes y sentimientos y dolor. Estaba en un estado de tanto dolor, como si la chispa que le había dado vida le hubiera hecho darse cuenta de lo que era, o lo que no era, y solo deseara ser completo de vuelta. Deseo es una palabra excesiva. Quizás no era deseo, más bien era impulso. Algo en el interior de la criatura lo condujo hacia un fin irreflexivo, pero determinado. La criatura que me presentaron no era como los otros artefactos que habíamos encontrado y bendecido. Ella, en particular, era diferente. Había algo que no estaba bien con ella, y no supe hasta después de lo que habían hecho. Le rogué a Salvador que la regresara a esa playa y la deshiciera, porque no estaba bien. Pero no terminarían escuchando ninguno de mis pedidos. Empezó a moverse antes de que me fuera, sacudiéndose tanto de un lado a otro que pudo adquirir locomoción. Empezó a cojear hacia una llave inglesa y la misma se volvió parte de su cuerpo. Ellos me exclamaron: «Nuestro Dios está intacto». Nunca los volví a ver de nuevo. Fragmento de la entrevista con Francis Bollinger en 1946. No usó palabras, ni ninguna clase de lenguaje. Hacía sonidos metálicos, pero al mismo tiempo vendrían a la mente imágenes y conceptos cuando estábamos a su alrededor. ¿Alguna vez has sentido cuando tienes una idea o pensamientos que está todo ahí, tras nacer por completo en tu mente, que todavía tienes que pensar las palabras para ellos, a pesar de conocer el sentimiento antes de que finalices la oración? Fue como eso, pero desde una mente ajena. Realmente fueron palabras de lo divino. Anexo 001-02. Entrevista con el padre Dolorus Randall, sacerdote excomulgado de la Iglesia del Dios Roto, junio de 1945. El diálogo superfluo fue removido. Muy bien. Usted mencionó el corazón previamente. ¿Estaba usted ahí cuando lo encontraron? No, en absoluto. Estaba fuera del país en ese momento. Trabajaba en una nueva misión en Panamá. Solo escuché sobre Ezequiel después del hecho. ¿Quién era Ezequiel? Uno de los agentes de Vumaro. Antes de que fuera designado como líder de la iglesia, Robert tenía un grupo de ellos alrededor. Estos individuos que estaban en sintonía con Dios y podían sentir su presencia y hablarle. Ezequiel había descubierto un artefacto de cierto valor, y Vumaro posteriormente lo tomó. Estos agentes fueron también los primeros en experimentar con los aumentos. Como podrás imaginarte, muchos de ellos murieron. ¿Pero Ezequiel no? No. Él era muy cercano a Vumaro, y no sé si él hubiera arriesgado el bienestar de Ezequiel. No tiene importancia, ya que Ezequiel no necesitaba aumentos para hablarle a Dios. Él era simplemente capaz. Entonces, ¿qué tiene que ver Ezequiel con el corazón? Usted escuchó a Avery cuando le contó que ellos tenían una reserva de artefactos, ¿verdad? Con cualquier cosa que uno de estos agentes tocara, si sentían algo, lo despachaban hacia la paz con el resto de los mismos. La mayor parte del corazón no tenía utilidad, pero de cuando en cuando encontrarían algo legítimo. El purificador, el que, como sea que lo llames,
Uno de los agentes lo había descubierto cerca de Nepal. Tenía tendones y ligamentos y todo lo demás, pero en su totalidad se moverían por su cuenta, pero no harían nada juntos. ¿A qué se refiere? Los textos se refieren a Dios reensamblándose a sí mismo. Una vez que las piezas son traídas ante su corazón, todo lo que necesitas hacer es proveerle al corazón una extremidad, y el Dios tendrá una extremidad. Pero no podían encontrar un corazón. Había una pareja de agentes que había afirmado encontrar uno, pero todos eran las mismas piezas de maquinaria inútiles, como el resto. ¿En dónde encaja Ezequiel en todo esto? Ezequiel fue el que le dijo a Bumaro que, si no podían encontrar un corazón, quizá podían construir uno propio. Esto, en un momento, voló directamente en la cara de la doctrina de la Iglesia. La directiva, si hubiera sabido, lo habría excomulgado. Pero rápidamente se estaba volviendo claro que el proyecto no podía durar hasta el verano. Yo fui enviado con mi misión para reabastecerlos después de que Ezequiel se hubiera ido, y sus suministros estaban casi agotados. Nuestros registros indican que el corazón era algo que descubrieron. ¿Es cierto? Por supuesto que no es cierto. No puedes predicarle a una congregación acerca de Dios dándote partes de sí mismo a ti, para después dar un grito total y decirles que la parte más esencial es algo que se te ocurrió de la nada. Sin embargo, ese fue peor que la nada. Los detalles de lo que hicieron para crear ese corazón y hacerlo vivir nunca me fueron revelados. Pero puedes sacar conclusiones de la evidencia. Hubo una sequía ese año y la crisis de poliomielitis alcanzó un máximo histórico. Miles murieron, todos de causas naturales. Un fenómeno muy extraño, jamás documentado con precisión debido a la tensión en la guerra. Dios mío. Pero ¿quién puede decir? ¿Cree que los dos hechos están relacionados? Creo que la sincronización de tiempo es demasiado coincidente. Y sabiendo lo que sé acerca de en qué se transformó esa criatura, creo que la respuesta está clara. Ese no era el corazón de Dios, agente. Eso era algo totalmente diferente. Anexo 001.03. Transcripción de video recuperado en noviembre de 1942. Video recuperado de un equipo de filmación de un documental local. La toma comienza en un hogar destruido, con las ruinas acumuladas alrededor del garaje. Hay fragmentos de metal y tiras de goma que siguen un camino, partiendo desde la entrada del automóvil y sobre el asfalto, y continúan por la calle. Los pedazos de varios coches están desparramados a lo largo de la calle y la acera. El rastro llega hasta el SCP-001, que está integrando un camión en su chasis. El 001 continúa hacia la casa más cercana, donde comienza a consumir las canaletas. Los residentes del área escapan del lugar con varias personas heridas por las esquirlas de vidrio deshechas y el metal trenzado despedido por el SCP-001. Las luces producidas desde varias partes del cuerpo del 001 se focalizan en las distintas personas. Una sección a lo largo del chasis del 001 se altera y se desploma del cuerpo principal, que continúa por la calle en busca de más fuentes de material. La subsección eyectada continúa sus alteraciones, formando una estructura con cierto parecido a una columna vertebral humana y a una caja torácica. Dicha formación colapsa en varias áreas, y los abultamientos con forma de costillas se extienden hacia afuera, mostrando el resto del receptáculo se transforma en una forma humanoide. De aproximadamente 3 metros de alto, se produce una luz sobre su cabeza, y la misma es enfocada sobre un civil cercano. El humanoide de metal toma al mencionado civil, que parece estar muerto, y lo coloca en una pequeña cámara entre sus costillas. Las mismas vibran mientras la criatura se aproxima a una segunda persona que está intentando escapar arrastrándose. Ella intenta luchar mientras el humanoide la levanta y la coloca dentro de su cavidad pectoral.
El monstruo se aparta de la cámara de video para aproximarse a un tercer civil, y lo que parece ser la mano desmembrada de la mujer cae al piso. Una especie de tumor en la espalda de la aberración se expande lentamente, mientras continúa recolectando cuerpos, con el cuerpo del humanoide disminuyendo su tamaño a medida que el proceso avanza. Para cuando el sexto cuerpo fue consumido, el tumor ya es más grande que el humanoide y es incapaz de continuar una movilidad bípeda. Las extremidades se desvanecen en el cuerpo y las costillas se extienden para permitirle escabullirse sobre la terraza de una casa próxima. Permanece en el lugar fijo durante 20 minutos. El exterior protuberante se agrieta y es desgarrado desde adentro, revelando 3 humanoides. Los 3 parecen ser sintomáticos del SCP-217 y exhiben características físicas de los 6 civiles capturados. 1. Una mujer con cadenas extendiéndose desde su cuero cabelludo sacude a otro que parece estar muerto. El tercero, un varón con extremidades de relojería, se examina a sí mismo antes de saltar desde la terraza, aterrizando sobre su estómago. No parece ser dañado por esto, aunque parece causarle sufrimiento. A continuación, persiguen al SCP-001, que está consumiendo otro vehículo en la calle a varios metros. La humanoide mujer descubre el equipo de la cámara. Comienza a saludar con la mano, pero repentinamente se detiene. Mira hacia donde el SCP-001 antes de saltar hacia el patio trasero, fuera de la vista de la cámara. Anexo 001-04. Conversación telefónica de Robert Bumaro. Nota: el siguiente es el audio de una conversación telefónica grabada entre un agente de nombre desconocido de la Iglesia del Dios Roto y Robert Bumaro. La llamada fue grabada en diciembre de 1942 y fue obtenida por personal de la Fundación durante una redada en una fortificación de la iglesia en 1966. Bueno, Que Dios lo bendiga, padre. ¿Dimitri? No, Por supuesto. Que Dios te bendiga, hijo. ¿Cómo está el pequeño señor? cada día más fuerte. Tuvimos que moverlo desde la parte trasera de nuestra oficina hasta una bodega cercana, ¿Está siendo alimentado? como usted lo solicitó. Bien. ¿Cómo se trasladarán a Peñasco? Dentro de esta semana, solo estamos esperando el próximo tren. Quizás necesite ser más pronto. Hubo una redada en La Paz hace 2 semanas. 3 de nuestros hombres no han sido encontrados. Hay actividad creciente de la Fundación cerca. ¿Padre? Mañana. ¿Padre? Sí, habíamos esperado que se dirigieran al norte, pero en cambio han venido desde el oeste. Un pequeño revés. ¿Qué hay con la casa de seguridad? Hay aproximadamente otros 100 artefactos ahí y... Un pequeño revés. No saben dónde está, y aunque lo supieran, eso no es prioridad ahora mismo. Sus ojos y los ojos del resto del mundo están en Europa. Mientras su mirada se asiente allí, no se percatarán de nuestro logro hasta que estén incapacitados para detenernos. Eso era... algo más que necesitaba preguntarle. ¿Sí? Nuestro Dios... es voraz. No parecemos hacerlo. Las profesiones que se nos dieron no son... ¿Cuál es el problema? Padre, el Señor está devorándose su propio alojamiento. No podemos convencerlo de que se detenga. No se puede razonar con él. Tonterías. El corazón del devoto podría hablar directamente a nuestro Dios. ¿No puedes escuchar sus palabras cuando se contacta contigo? ¿No sientes la máquina moverse en tu interior? ¿O necesitas otra prueba más allá del Dios vivo que respira frente a tus propios ojos? No, padre, eso no es lo que... No voy a escuchar nada de esto. Durante años le hemos orado y suplicado a nuestro Dios para que se vuelva intacto ante nosotros. Y ahora Él se ha presentado. Sabemos que su divinidad le hablará al corazón de los devotos. Si tú me estás diciendo que no hay ninguno entre ustedes que sea lo suficientemente devoto para conversar con nuestro Dios, dímelo ahora. Así pueden ser reemplazados. Nuestra fe es fuerte, padre. Por favor, perdone mi insolencia. Solo estoy equivocado. Mírate a ti mismo. Entonces, me preocupa tu fe. Llama a uno de tus hermanos, uno que sea más fuerte que tú, y déjalo hablarle al Señor e indícale la necesidad de la discreción. Nuestro Señor entenderá. Sin lugar a dudas, el Dios intacto es un Dios razonable. Sí, que Dios lo bendiga, padre. Que Dios te bendiga, hijo. La llamada finaliza.
Anexo 00105. Reporte de escalada. Diciembre de 1943. México. Antes y después del incidente Apoteosis 001. La siguiente es una entrevista llevada a cabo con el comandante de la Fundación, Mark Peterson, del sitio 74. El director, que previó el incidente 001 Apoteosis, estaba estacionado en la Ciudad de México. Se encontraba en La Paz, junto con el personal de la Fundación, durante el incidente. Por favor, comienza de nuevo desde el principio. Ahora estamos grabando. Está bien. Los primeros informes que obtuvimos sobre la actividad de la iglesia en México fueron en el 41, pero todo era bastante menor en el momento. Habíamos finalizado unas operaciones de campo cerca de la frontera en el norte y estábamos preparados para trasladar nuestros activos a Atlanta. Teníamos nuestras órdenes de recuperar una serie de objetos sensibles que no querían que cayeran en las manos de la cabeza cuadrada, y estaban por trasladar nuestra división completa para realizar el cargo. La directiva no estaba segura de que Roosevelt haría la llamada para darnos el tiempo suficiente para incorporarnos a los estadounidenses, así que íbamos a tener que ir separadamente. Toda la situación era un caos. ¿Qué te mantuvo en La Paz? Estaba ahí por accidente. Uno de nuestros trenes había tomado la ruta por tierra hacia La Paz, probablemente para recoger algunos de los armamentos que teníamos ahí. Resulta que se suponía que el tren debía dirigirse al norte, así que de repente la mayoría de la directiva sur de Río Grande en La Paz, lo cual, en retrospectiva, probablemente no resultó de gran utilidad, en lo que respecta al esfuerzo general. ¿Cuándo escuchaste por primera vez la identidad 001 Apoteosis? Dios. ¿Así es como la están llamando ahora? ¿A la máquina? Supongo a qué se refieren. Escuchamos por primera vez, a través de la BID, sobre un incremento de actividad en el área. Supongo que habría sido hace un poco más de un año atrás. Terminamos cayendo en La Paz en octubre del 42, así que... sí, eso suena correcto. La primera evidencia concreta que obtuvimos de que algo no andaba bien fue cuando un tren de refugiados... parece un poco tonto llamarlos así. Pero supongo que eso es lo preciso. Aparecieron en La Paz cerca de finales de octubre, hablando sobre cómo su pueblo entero había sido reducido a polvo. No elaboraron realmente mucho. Solo siguieron diciendo, la máquina, la máquina. Por eso es que la estamos llamando así. Dicho sea de paso, no teníamos idea de qué se suponía que era. ¿Qué me dices sobre tu primera interacción con la entidad? Bueno, el tren dejó de funcionar, si eso es a lo que te refieres. Obtuvimos la palabra de las autoridades locales de que había habido un accidente en el norte y que los trenes ya no se encontraban dirigiéndose a la frontera. No era un gran problema para nosotros, dado que podríamos haber tomado un par de vehículos y dirigirnos al este, hasta que nos topáramos con uno de estos pueblitos al pie de la montaña. La mayoría de ellos estaban conectados en una línea de tren completamente separada, y podríamos haber salido de esta manera. Pero el material de gran tamaño, el material para el que el tren había sido enviado a La Paz, simplemente no podía ser movido. Así que íbamos a tener que esperar. Entonces, Di Marco tuvo la brillante idea de enviar un individuo por la vía del tren, para ver dónde estaba el retraso, y determinar qué podíamos hacer para despejarlo. Él mismo dirigió la expedición. ¿Qué le pasó al agente Di Marco? Tú sabes endiabladamente bien qué le pasó, Bill. Para que conste en el registro. Bien, no supimos nada de ellos después de 3 días, y estábamos por enviar de todas formas al resto de la directiva al este. Así no tenían que esperar. Pero entonces, tras 5 días, uno de los hombres de Di Marco apareció en el campamento. Estaba delirante, hablando sobre el devorador de mundos y sobre cómo el resto de los muchachos habían sido reducidos a abono. Y realmente habían quedado así, ¿no? Sé que no estaba en ese momento tan grande como finalmente terminó siendo, pero no era algo con lo que podía andar jodiendo Di Marco. ¿Estás bien? Sí. Él trató de matarlo. Probablemente supo en ese momento que no nos enteraríamos hasta después, que no podíamos contener esa cosa. No había un agujero en el mundo lo suficientemente grande para meterlo, o una caja de la que no saliera devorándola. Pero a él no le importó, ni a nadie de los que lo acompañaron. A la máquina tampoco le importó. ¿Cuándo lo viste por primera vez? En diciembre, una vez que nos acomodamos. Yo fui parte del equipo de expedición que voló hasta allí para obtener una buena vista de la misma. Ya era a esa altura. Quiero decir,
Tú viste lo que hizo esa cosa al costado del país. Nunca he visto algo tan grande que pudiera moverse. Era como una montaña de partes móviles, ensombreciendo el cielo mientras ardía a través de lo que sea que estuviese excavando en su pecho. Y era pequeña en ese momento. No lo sé, todos teníamos entrenamientos de preparación para incidentes XK. Pero esto fue por encima y más allá de todo lo que nos hubieran entrenado. Era la inevitabilidad. Sabíamos que estábamos por morir y que esta cosa iba a matarnos. Era cuestión de tiempo. Anexo 00106. Correspondencias de la Fundación recolectadas. Nota. Los siguientes son fragmentos de correspondencias escritas por personal de la Fundación estacionado en La Paz, recuperadas del sitio temporal tras el incidente 001 Apoteosis. Los nombres han sido omitidos. Querida, nombre y domicilio reservados. Ni siquiera sé si eso te llegará. Ninguno de los trenes está funcionando, pero nuestro comandante dice que todavía podemos enviar cartas. Espero que así sea. Me gustaría que lo leas. Los cielos aquí abajo han estado oscuros durante semanas. Llega humo desde el norte todos los días, lo cual hace difícil respirar. Todavía no tienen plomería dentro de este lugar, y nadie, salvo los otros muchachos en nuestra compañía, habla nuestro idioma. Todavía no sabemos, tampoco, qué vinimos a hacer aquí abajo. Sigo escuchando que estamos aquí para arreglar las vías, pero ¿por qué no estamos yendo al norte? ¿No están las averías en las vías del norte? Un hombre llegó hoy al pueblo, con la maldita mitad de su rostro frita. Era como un hombre muerto. No le respondía a nadie. Se dirigió hacia el medio del pueblo y colapsó. Cuando finalmente despertó en la enfermería, estaba delirante. Contaba una historia sobre una máquina de tamaño de una montaña que te hablaba. Dijo que ahí había gente saliendo de sus casas y corriendo, solo para arrojarse a sí mismos en la máquina. Dijo que terminaban hechos trizas, como si hubieran saltado bajo un cortacésped. Y después murió. Y nadie supo por qué. Las montañas se derrumbaron bajo nuestros propios ojos. Vimos una figura ascendiendo a través del humo, lenta y pesada, pero con un ímpetu aterrador. No se arrastraba como una fiera, ni caminaba como un hombre, pero era impulsada hacia adelante por las rotaciones de 1.000.000 de dientes de engranajes, como si fueran 100 pies de hierro. Su cuerpo se extendía hacia arriba, en el humo, más alto de lo que podíamos divisar. Dentro de su pecho vimos fuego, como las calderas del infierno. Llegó a las montañas de nuestro norte y no se detuvo ni las bordeó, sino que pasó a través de ellas y las devoró. Extendió un largo y palpitante brazo e introdujo un pueblo entero en sus fauces. Vi a hombres saltando a sus muertes cuando sus casas fueron barridas dentro del mismo infierno. Y la figura aullaba, no solo a través del chirrido de los engranajes y la agitación de la máquina, sino también en nuestras mentes. Podía escucharla en mi corazón. Estaba gritando de dolor. Directriz, Comando Central, Sitio 001, cortesía de Redactado. Perdimos el sitio temporal. La Paz está en ruinas. La entidad mecánica fue contenida. Alteraciones geológicas masivas. Escenario XK evitado. Se solicita soporte amnésico. Anexo 00107. Entrevista con el teniente nombre clave renacido de la Coalición Oculta Global. Está esta historia que se cuenta entre los agentes de la Fundación. Algo que los veteranos canosos le cuentan a los novatos. Durante las largas noches de guardia en alguno que otro bosque o bloque de celdas. No sé quién la empezó, pero sé que todavía la cuentan. Ha pasado medio siglo y todavía les sale bien. Les puedes dar esa cantidad semejante de méritos. Ellos dicen, ¿no sabías?
La coalición mató a Dios. Pero los novatos dirán, no, eso no es cierto. Dios está en una celda en el sitio, lo que sea. La coalición no mató a Dios. Y ellos se están refiriendo al tipo de verde que han encerrado en algún lado, ese que piensa que es el Dios cristiano. Entonces los veteranos sonreirán y sacudirán sus cabezas, y no dirán nada, porque ellos lo saben. Ellos saben que en 1943, en el medio del apocalipsis, la Fundación no pudo hacer nada, salvo contemplar el fin, cuando la iniciativa oculta aliada, una predecesora de la coalición pobremente financiada, inadecuada y sin el personal suficiente, salvó al mundo. El arma metafórica fue encontrada en una isla frente a la costa de Grecia. Ni siquiera puedo recordar cómo lucía. Todo lo que puedo traer a colación es esa suerte de recuerdos borrosos que te dejan los amnesíacos. Pero nítidamente recuerdo que no era tan pesada como pensarías. ¿Por qué usaron amnesíacos? Yo estaba en el destacamento desplegado en el área, y aparentemente una de las piezas tenía un efecto alterador de la mente. Tengo una vaga sensación, como de sentir que algo no está bien. Así que tomaré la palabra de ellos. No recuerdo cómo lucían. No puedo recordar cómo destruía tanta tierra. Diablos, apenas puedo recordar cuándo pasó. Y la única razón por la que sé dónde es debido a todos los mapas anteriores y posteriores. Pero todavía puedo sentir, aquí en mi panza, que esa no era la forma en la que las cosas estaban destinadas a ser. Nos situamos ante lo que pareció ser un Dios enojado y vengativo, y todo lo que hizo fue rogarnos porque lo matáramos. Estuvimos todos muy felices por complacerlo. Anexo 001-08. Transcripción de video recuperada. La siguiente es una transcripción de un metraje de video recuperado de aproximadamente 30 segundos de duración. La misma fue creada poco después de su recuperación. Aunque el video, desde entonces, se ha degradado y ya no es reproducible, el audio del metraje está en una condición aceptable y su acceso está disponible. Advertencia: el siguiente fragmento de audio está en un volumen alto. La grabación comienza en un pueblo. Muchos edificios han colapsado, quedaron envueltos en llamas. Hay una significativa actividad sísmica presente. El video hace una toma panorámica para mostrar al SCP-001. Su tamaño es indistinguible en el video, pero la entidad abarca la totalidad del cuadro. Se está moviendo lentamente hacia adelante. Se ve al 001 moviendo grandes cantidades de tierra dentro de sí mismo. Hay llamas ocasionales que entran en erupción desde el interior de la entidad. Las sirenas de ataque aéreo se vuelven audibles mientras el cielo se ilumina, como si fuera por un relámpago. Las nubes directamente por encima del SCP-001 se separan momentáneamente. El SCP-2399 se visualiza, con su parte posterior levemente dañada. Se ve pasar por arriba el fuego de los morteros de la Fundación. Uno de los morteros impacta al 001. No hay daño visible.
La parte inferior del SCP-2399 está brillando de color azul. Un resplandeciente rayo de luz brota del 2399 e impacta al 001, el cual reacciona violentamente y se dirige hacia el 2399. Hay una explosión. No se puede ver nada en el video. Mientras la gente en las inmediaciones grita, el video finaliza. Anexo 001.09. Neutralización del SCP-001. El 17 de julio de 1943, agentes de la Iniciativa Oculta Aliada contactaron a los directores de la Fundación estacionados en La Paz, México, y solicitaron asistencia para su traslado al sitio de la entidad 001 Apoteosis. Los agentes de la Fundación se movilizaron rápidamente para enviar un avión para recoger a los miembros de la iniciativa. Tras su llegada, el personal descubrió un artefacto anómalo único que los agentes de la iniciativa tenían en su custodia, así como el modo en que podía ser usado para frenar el avance de la entidad 001 Apoteosis. 3 días después de llegar a La Paz, el 24 de julio de 1943, la iniciativa envió a un único agente al sitio de la entidad 001, llevando consigo el mismo artefacto anómalo. En la mañana del 25 de julio de 1943, mientras la entidad 001 se aproximaba a la orilla del Océano Pacífico, otra construcción mecánica masiva apareció por encima. El origen de esa entidad es actualmente desconocido. Los registros del incidente posteriores a la aparición de la entidad mecánica masiva son incompletos y probablemente imprecisos. El resultado de este compromiso fue la aniquilación del 001. La entidad después desapareció, pero fue posteriormente descubierta en la órbita baja de Júpiter, en un estado de deterioro, aunque la razón de esto es actualmente desconocida. El componente inactivo resultante del 001, un conjunto de partes de máquinas enormes y sin ensamblar, permanecen en el fondo del Golfo de California. Tras la remoción del SCP-882 de la estructura inactiva, el resto colapsó y se volvió totalmente inerte. Tras el incidente del 001 Apoteosis, una masiva administración de amnesíacos sobre individuos dentro y alrededor del área, ahora conocida como Baja California, tomó lugar. Estos esfuerzos fueron facilitados por la gran cantidad de humo negro y espeso que acompañaba al 001, y los registros históricos actuales describen al incidente como un incendio forestal. Se realizó un esfuerzo significativo para ajustar los mapas del área, así como para relocalizar a los civiles evacuados debido a la necesidad de un régimen de administración de amnesíacos generalizado. Varios neurotransformadores experimentales fueron utilizados, y debido a sus efectos secundarios pobremente entendidos en la época, se estima que no menos de 2 millones de personas a lo largo del mundo murieron en la década posterior al incidente 001 Apoteosis. Anexo 001.10. Documentación de la Iniciativa Oculta Aliada recolectada. El siguiente documento se le fue otorgado al personal de la Fundación por parte de PDI-004D-001. Se desconoce actualmente cómo el documento llegó a la posesión del PDI. El 30 de diciembre de 1942, una entidad humanoide corrupta, de naturaleza anómala, fue detectada por una patrulla cerca de una pequeña isla frente a la costa de Grecia. Esta entidad, que no se atribuyó ningún nombre y no se comunicó en nuestro idioma, estaba cargando un artefacto pequeño y cúbico, no más grande que una pelota de béisbol. La entidad parecía ser femenina y tenía una cantidad de cadenas de acero extendiéndose desde su cuero cabelludo. Tal entidad estaba originalmente dispuesta a ceder la posesión del artefacto, pero se volvió hostil poco después y comenzó a hablar. Profirió amenazas a la vida de los miembros del escuadrón y redujo a 2 oficiales antes de ser incapacitada por el sargento Dixon. Se refirió entonces al oeste del país mexicano, exigiendo ser liberada para que el artefacto pudiera ser trasladado ahí. La investigación posterior reveló una actividad incrementada de la Fundación SCP en dicha área, así como algunas perturbaciones geológicas menores. Bajo las órdenes del coronel Behram, se le ordenó al segundo pelotón que se dirigiera al sitio de las perturbaciones, llevando a la entidad, clasificada como EN-340. Tras abordar el barco hacia América, EN-340 se volvió pasiva, aunque obviamente estaba molesta y afectada. Se recomienda una evaluación psicológica posterior a EN-340 tras su retorno y previo a su eliminación. Una vez que el análisis del extraño artefacto sea completo, el artefacto será despachado a Zúrich para su incineración. Segundo pelotón, Fuerzas de Paz de la Iniciativa Oculta Aliada. Anexo 001-11.
Declaración del agente Robertson, enero de 1944. Nota: el agente Aaron Robertson estaba en el sitio durante la recolección de artefactos del 001. Por ser el miembro más antiguo del equipo de la fundación asignado a la misión, se le requirió que emitiera una declaración posterior al incidente. Este informe fue archivado en el sitio 17, hasta que fue añadido al resto del material clasificado referente al SCP-001. Se desconoce si algún otro individuo tenía conocimiento de este informe, o bien si se realizó alguna copia. El siguiente es un fragmento de dicha declaración. Tomamos lo primero que pudimos de la costa. Cosas pequeñas, engranajes, poleas, pistones, cosas como esas. Un montón de ellas eran basura, pero todavía estaban sacudiéndose, girando y rotando. Todavía había vida en ellas. El material pequeño cesó su actividad después de un par de horas, pero escuché que las piezas más grandes todavía se agitaban en las semanas posteriores, como al cortar la cabeza de un pollo que sigue corriendo. Las partes importantes, aquellas que sabíamos que eran los artefactos verdaderos de la iglesia, logramos capturarlas y trasladarlas al tren de La Paz para su transporte. Conté, por Dios, quizás 100 artefactos anómalos individuales. Algunos de los chicos en la estación del tren bromearon que tendría que construir un sitio entero solo para almacenarlos a todos. Mantuvimos las bajas en un número mínimo, afortunadamente. En su mayor parte, solo fueron tipos siendo tontos alrededor de la maquinaria, actuando como si ésta no pudiera arrancarles los brazos. Rodríguez sufrió la trituración de una mano y tuvimos que ayudarlo a dirigirse a la clínica local. Creo que solo tuvimos una muerte durante todo el periodo. Uno de los locales que contratamos para que nos ayudara a bucear en la bahía y colocar correas alrededor del corazón para que así pudiéramos levantarlo. Yo no lo vi, pero vi sobre él. Dijeron que lo encontraron con la cabeza aplastada entre dos piezas en movimiento. Aseguraron que lucía como si se hubiera metido ahí él mismo. Pero no lo sé, no lo vi. Sin embargo, sí vi las placas de identificación. Ya sabes, ¿has visto cuando un lugar manufactura algo y a los fines de identificar de dónde vino esa pieza, traerán un gran pedazo de metal con su nombre en él y se lo pegarán al costado de la pieza? Vimos un montón de estas placas en otras piezas, que formaban parte del material que la entidad había recolectado mientras allanaba su camino hacia el mar. Ninguno de los artefactos de la iglesia tenían estas placas. Sin embargo, todas se agitaban como las demás, pero no estaban marcadas. Podías sentir algo cuando te situabas cerca de ellas, como si fuera serenidad. La misión entera fue así. Se sentía calma, como alivio, excepto por el corazón. Cuando finalmente lo sacamos de la bahía, tuvimos que mantenerlo en la costa por un día, debido al clima. Algunos de los locales comenzaron a ponerse ansiosos. Afirmaron que estaban escuchando voces y no se acercarían al mismo. No importó la cantidad de dinero que les ofreciéramos. Tuvimos que esperar a que llegara más apoyo de la base del norte para poder cargarlo al barco. Cielos, no lo sé. He visto toda clase de cosas, pero mi resistencia memética es bastante alta. Tuve que pasar un puñado de pruebas solo para obtener esta asignación. Y todo estaba bien. Pero no puedo negar haber obtenido otra clase de sensación alrededor del corazón. No sé si podría decir que estaba escuchando voces, pero... bueno, las placas. Fue cuando nos estábamos yendo y cargando el corazón en el barco que iba a llevarlo al norte. Cuando las vi por primera vez. Ni siquiera pensé en decir nada entonces. Ni siquiera se me pasó por la mente, hasta que empecé a revisar algunos archivos. Entonces ese barco se estrelló por la tormenta y perdió en el corazón. Y durante todo el día me mantuve pensando en esas malditas placas de metal. Terminé por darme cuenta entonces, creo, este no era un artefacto de la iglesia, Johnny. Estas placas decían propiedad de la fábrica. Anexo 001-12. Entrevista al PDI 004D/001. Nota: el siguiente es un fragmento de la entrevista del 2019 con el PDI 004D/001, quien afirma ser parte de una secta previamente desconocida de la Iglesia del Dios Roto.
El contacto fue establecido con la cooperación de la Unidad de Incidentes Inusuales, que habían interactuado con el PDI 004D, diagonal 001, según lo detallado en el anexo 001-01. Así que dime lo que quieres saber. Ya veo. Interesante. Bueno, no estás del todo equivocado, y es admirable. En este día y época, hay unos pocos detalles clave que siento que podrías estar pasando por alto, y podrías estar sobrevaluando información que se te otorgó a través de un amnésico autoadministrado. Vamos a poner las cosas en claro. La coalición oculta global no mató a Yahvé, como claman con tanto orgullo. Y ese que destruyeron no era el Dios roto. Fue una parte de él, sin duda. Pero, ¿me mostrarías un árbol de levas y lo llamarías un auto? Oh, así que tienes algunas partes juntas. Un motor, quizá, pero no un auto. Dios es mucho más simple que eso. Dios lo es todo. Desde la estrella más grande hasta la partícula más pequeña. Cada minúscula parte, completamente insignificante para sí misma, haciendo lo que sea que estén destinadas a hacer. Encajando juntas, rechinando entre ellas, todo es parte de una maquinaria cósmica. El aspecto maquinal fue, en cierto punto, seguramente una simple metáfora, una idea. Pero como estoy seguro que ya sabes, las ideas son poderosas. Las mismas crean cosas de la nada, o cambian cosas que ya estaban ahí. Y con una pequeña chispa de divinidad, un símbolo se vuelve real. Si tienes un planeta con tanta vida como la que hay aquí, entonces generas un montón de ideas. Y tú podrías preguntarme, ¿por qué le llaman Dios roto? Hay un par de respuestas posibles. Algo tan simple como problemas de traducción, reinterpretaciones hechas físicas por parte de los devotos. Es roto simplemente una pobre traducción de alguna palabra con una diferencia más sutil. ¿Fue Dios un ser que desató la destrucción del Big Bang? Si así fue, ¿por qué hubo una destrucción? ¿Y qué pasará si esa destrucción es reparada? No puedo responder ninguna de las preguntas, salvo la última, pero tú ya sabes la respuesta. Lo que sea que Dios haya sido alguna vez, en última instancia, no importa. Lo que importa, para ti, es que debe permanecer como tal, roto. Dios sabe eso. Las piezas más poderosas, los componentes mecánicos que las sectas más convencionales podrían etiquetar como sagradas, saben que no están destinadas a hacer una cosa sólida. E incluso, cuando se les fuerce a unirse, con una fuerza exterior conduciéndolas, saben lo que realmente son. Los pedazos del monstruo trabajarán para destruirse a sí mismos, desplegarán entidades más pequeñas para hacer el trabajo. La coalición oculta global no lo mató. Tomaron el arma de su propia mano y se atribuyeron el crédito cuando apretaron el gatillo. El problema es que los humanos son una parte de Dios muy pequeña para recordar. Recordar cómo era antes. Y así, aquellos como Bumaro intentarán nuevas formas de empujarnos hacia una singularidad. Porque eso es lo que pasará. ¿Viste la parte inferior del destructor? Fue dañado antes de su hallazgo en el 43. Y si mirabas muy de cerca, quizá podrías haber visto que las marcas se iban acercando más y más al núcleo de energía. Incluso lograron dañar, esta vez, lo que sea que le permite deslizarse entre las capas de la realidad. Eventualmente el monstruo ganará. Despedazará al destructor, lo devorará, y con su poder lo consumirá todo, y me refiero a todo. Dios volverá a ser una entidad unificada, una singularidad, y entonces se romperá. Solo que esta vez quizá tenga alguna fuerza exterior dentro de sí, el óxido de la fábrica, la sangre de un rey daevita, los quintistas, Wonder Diamond, alguna persona al azar en la calle,
con la suficiente chispa en ella para ser un alterador de la realidad. Ellos tendrán una participación en la remodelación del universo y cerrarán el bucle secundario de todo esto. No, eso no me concierne. Es una eventualidad. Está destinada a pasar. ¿Quién puede asegurar que no haya sucedido ya y que tu gente haya sido la ganadora? Quizá la humanidad en sí misma fue quien ganó, pero eso no significa que estaría en contra de aplazarla, permitiendo que el bucle primario continuara. Sí, es posible. Sé que no pudiste dañar al monstruo la última vez, y que el destructor podría no ser capaz de autorrepararse a tiempo para cuando se le necesite. Pero ¿quién tiene la seguridad de que no puedes ayudarlo? O imitar a aquellos que buscarán reconstruir a Dios y adquirirán apoyo exterior. Separados, estamos rotos, pero unidos, somos Dios. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Si existe un SCP que requiera una explicación, es sin lugar a dudas el 001. Para empezar, recuerden que existen múltiples propuestas del 001, pero entre ellos solo existe una que es el verdadero 001. Analicemos un poco a este Dios roto. Primero, los componentes mencionados son en su mayoría correctos, excepto con la mención de partes del 629. Aunque la iglesia del Dios roto tiene interés en el 629, no forma parte del Dios roto. Segundo, la locación del componente inactivo del 001 en el Golfo de California es correcta. Incluso el hecho de que al transportar el corazón, el barco se hundiera en la tormenta y terminara en aquel pequeño pueblo, donde después fue catalogado como el 882. Tercero, aunque esto ocurrió antes de que yo naciera, la brecha en el mapa de México es real, y no es casualidad que el Golfo de California tenga tanta fama de ser tan peligroso para los turistas. Cuarto, todas las entrevistas, documentos y anexos dejan en claro que el incidente está bien documentado. Pero, si ponen especial atención, notarán que ciertas partes están exageradas o claramente fabricadas. En conclusión, todos los 001 son medias verdades envueltas en mentiras completas, pero el incidente apoteosis fue real. Ocurrió y terminó tal y como se menciona, con el destructor emergiendo del cielo y destruyendo a la abominación mecánica. Pero esta abominación no fue creación de Bumaro como se menciona. No olviden que Robert Bumaro fue golpeado por el martillo en el yunque y en su mente tiene parte del plano del Dios roto. Bumaro sabría que esa cosa era una abominación desde el principio. Por tanto, si me lo preguntan a mí, el incidente apoteosis ocurrió, pero no es el verdadero 001 por las múltiples inconsistencias que tiene con el resto de la información de la iglesia del Dios roto. ¿Notaron que en ningún momento se menciona a la carne? Considerando que eliminar la carne es el propósito principal del Dios roto, es raro que no se mencionara nada en el día en que creyeron haberlo rearmado. Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Y es hora de mandar los saludos. Un saludo para Julio Enciso, Walter Hoss, El Lobo Foxyfurry, Darío Gamer, Herobrine X, Drago Comics, Mariano Colsin. Muchas gracias a todos por ver mis videos, y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.